Chillit hoy es la tecnología de enfriamiento de bebidas más rápida del mercado. Un problema real con el tema de la temperatura en los puntos de venta. Años de trabajo, años de pruebas, años de rotura. En cuanto a lo que es el desarrollo y la innovación, ¿qué buscamos también? Partners tercerizados, como es el ejemplo de IMAS, con el que estamos empezando justamente a trabajar ahora. Mi cámara miro. Resiliencia y compromiso. Bienvenidos una vez más a Toque de Ingenio. Mi nombre es Edgar Guerrero y soy cofundador de varias empresas en las que llevamos 20 años desarrollando proyectos vinculados a la ingeniería, al diseño y a la industria, como pueden ser IMAS o ProtonGo. Hace unas semanas estuvimos hablando de Mixo y su máquina de hacer cubatas y hoy, de nuevo, volvemos al sector alimentación y a las bebidas para traeros el proyecto de Chillit. ¿Quién no ha querido en algún momento poder disfrutar de un refresco o una cerveza bien fría, pero solo ha tenido a mano latas calientes? Incluso hasta por internet corren trucos caseros que te proponen diferentes soluciones para enfriar esas latas en pocos minutos. Justamente de esa necesidad surge Chillit y su innovador sistema que promete enfriarnos una lata de cerveza hasta la temperatura óptima de consumo en solo 30 segundos. Acompáñanos a conocer a Marcos Condomi, cofundador de la empresa Chillit, y vamos a descubrir cómo su proyecto va a hacernos la vida un poco más agradable a muchos en muchas tardes de verano. Pero no sin antes agradecer a ProtonGo el patrocinio de este episodio. ProtonGo es una plataforma online para que empresas, departamentos de desarrollo de I+D, centros tecnológicos o universidades puedan encargar la fabricación de sus piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como puede ser el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona. Y todo ello mediante un formulario online en el que podrás subir tus archivos 3D y obtener de forma muy rápida y sencilla un precio y un plazo para la fabricación de tus prototipos. Marcos, muchas gracias por aceptarnos la invitación. En este caso ha sido más secuestro que invitación, porque fue todo ahí sobre la hora. Express, claro, porque hemos querido aprovechar tu asistencia a la feria alimentaria, ¿no? Y tu presencia en Barcelona para que nos hablaras un poco de vuestra innovación, que de momento me tiene ahí como expectante. A ver esto. Bien. He visto lo de los... Te enfría la lata en 30 segundos. Vamos a ver esto. ¿Es verdad eso? Vamos a ver esto. ¿Qué habéis venido a hacer a Alimentaria? Bueno, primero déjame agradecerles también por la invitación. Es un placer estar acá. Ahí estuve viendo ya los últimos podcasts que estuvieron saliendo. La verdad que muy interesante y muy contento de poder participar también. Venga, a ver si conseguimos entre todos hacer un poquito de difusión de proyectos innovadores. Así es. Que la verdad es que, joder, macho, poca voz que tienen emprendedores que se están jugando el tiempo, el dinero, los esfuerzos, las ganas, sí, la vida, los sueños, ¿no? Los sueños y, bueno, pues al menos... intentamos dar a conocer un poquito a las personas que detrás de todos esos proyectos. ¿Qué tal te ha dado Barcelona? Bien, perfecto. La verdad que yo conocí, había venido una vez, pero muy pocos días, no había llegado a conocer tanto. Esta vez estuve bastante más, estuvimos una semana, ahora nos quedamos el fin de semana, así que vamos a recorrer porque tú un poquito. Originalmente eres de Albacete o Cuenca, ¿no? Argentino. Argentino de sangre de Buenos Aires, así es. Pero sí, contento de estar acá en Barcelona, la verdad. Estuvimos en la feria alimentaria desde el lunes hasta el jueves. Y la verdad que fue increíble. La recepción que tuvimos, el interés que generamos, la gente que se nos paró. La verdad que no paramos un segundo desde que llegamos hasta que salimos todos los días. Así que la verdad que estamos muy contentos. Muy bien. ¿Y en Alimentaria veníais a exponer la máquina? O sea, ¿veníais a traer vuestro producto a Europa, dijéramos? Exactamente. Nosotros, ¿en qué etapa estamos, no? Para alinearnos un poco en el contexto. Nosotros habíamos salido ya al mercado el año pasado. Nosotros salimos con un piloto con la marca Heineken, que fue la primera que se sumó al proyecto. Hicimos un piloto en España, justamente, empezando en Madrid, con 2 unidades de Chillit en las tiendas Carrefour. Ese piloto duró unos 3-4 meses aproximadamente, donde obviamente se tomó la recepción del consumidor, cómo lo veía, se midieron ciertos KPIs, tuvimos aumentos de venta, tuvimos una imagen de marca increíble. Los consumidores, imagínate, vueltos locos con la cerveza a menos 1 grado centígrados, que créeme que es una temperatura excelente para tomar una cerveza. Y justamente eso, ¿a qué llevó?
a que Heineken quiera expandir su deployment de Chillit, que es justamente hacer una nueva orden para estar teniendo máquinas durante este 2024 a mayor escala, también acá en España. Así que ya dentro de poco van a estar viendo por Madrid, Barcelona y las grandes ciudades Chillits en los distintos puntos de venta. En un Carrefour o en un supermercado, encontraremos una máquina vuestra. Exactamente, así que van a poder tomar cervezas bien heladas. Venga, muy bien. Escucha, explícanos qué es la máquina. Es muy simple. Venga. Básicamente, Chillit hoy es la tecnología de enfriamiento de bebidas más rápida del mercado. ¿Bien? Empezamos bien. Empezamos bien, sí. Exactamente. Sobre todo para los amantes de la cerveza. Sí. Chillit, ¿qué es lo que hace? 3 cosas principales. Enfría en pocos segundos, enfría a la temperatura óptima de consumo para cada bebida y enfría de manera sustentable. La Chillit Ártica es el primer modelo que nosotros estamos sacando al mercado y la que estamos lanzando justamente ahora en España. Es capaz de llevar una bebida de 25 grados centígrados, temperatura ambiente, Sí. horrible para tomar una bebida, Sí. a menos 1 grado centígrado en tan solo 30 segundos, ahorrando entre 60 y 80% de energía versus la tecnología actual. Vale, entonces vuestra máquina, por entenderlo, estaría puesto junto a los lineales donde están las cervezas, ¿no? Exactamente. Los A ver, usuarios... nosotros vemos a Chillit muchísimas aplicaciones para todos los cadanes, para toda la cadena, y obviamente esto es una innovación, la gente la está conociendo, nosotros estamos entrando al mercado de a poco. Ajá. Justamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos probando, viendo dónde pega mejor, dónde va más, dónde el consumidor la recepciona más, dónde tiene más valor para la cadena, para la marca, etcétera, etcétera. ¿Qué vimos inicialmente nosotros? Y el foco nuestro principal era consumo on the go, consumo instantáneo. Vas al supermercado o al kiosco de la esquina de tu casa queriendo buscar una bebida fría. Muchas veces no te la encontrás fría. Sí. La gran mayoría de las veces no te la Sí. encontrás fría. ¿Qué haces? O no la compras, o compras un sustituto, compras otra marca, o te vas enojado a tu casa. Entonces, nosotros lo enfocamos principalmente, o nuestra idea era principalmente para ese segmento. ¿Qué nos pasó y qué nos dimos cuenta? Salimos con Heineken en los Carrefour en España, supermercados más grandes, que el consumo por ahí no es tanto on the go, es más, me compro el six-pack para llevarlo a mi casa, exactamente. Pero ¿qué pasó? Ventas, aumento de ventas. Teníamos más de 230 usos por máquina en los supermercados. Empezamos a ver que la gente llevaba su six-pack, lo abría, ponía una bebida y se la llevaba frías a su casa. Empezamos a ver distintas ocasiones de consumo que por ahí al principio no pensábamos nosotros que podían existir. Entonces, después que empezamos, mucho de lo que nos pasó en la feria alimentaria, cadenas de hoteles. Venían cadenas de hoteles, me dicen, tengo un problema con los, por ejemplo, frigobares que tengo en cada una de las habitaciones. Tengo 600 habitaciones con frigobares enchufados todo el tiempo, gastando energía constantemente, lo mismo que pasa en el retail, donde no me llegan a enfriar la bebida como la quieren los consumidores. Le digo, quédate tranquilo, ¿qué puedes hacer? Sacá todos los frigobares de tus 600 cuartos, tenés 6 pisos en el hotel, pones una Chillit por piso, le vendés a los consumidores la bebida caliente, van al piso, se la enfrían y se la toman a menos 1 grado. Te van a dar un gran abrazo. Y se acabó, ¿no? Y se acabó. Entonces tenés muchísimas aplicaciones, puede estar en muchísimos lugares, canal Oreca, canal retail, supermercado grande, supermercado chico. Obviamente el futuro de esto y el objetivo final es llegar también al hogar, donde creo que cada uno de nosotros va a querer tener una máquina de esas en su casa. Yo ya la quiero, yo no tengo una todavía, imagínate. Pero mi sueño, como digo yo siempre, es que todos mis amigos y que todo el mundo tenga una de estas en su casa. Exactamente. Has dicho el consumo que estimáis de ahorro entre un 60 y un 80%. Exactamente. ¿Cómo se da eso? Es muy simple. Chillit enfría a demanda. ¿Vale? Chillit tiene el mismo sistema de refrigeración que una nevera convencional, pero ¿qué hace? Enfría únicamente a demanda. No necesita estar, ya nos ponemos un poco más técnicos, no es tampoco la idea tanto entrar en detalle, pero el compresor no está prendido todo el tiempo, ¿bien? Tiene una reserva muy fría, que eso se mantiene en el tiempo. Entonces permite enfriar una tras de la otra sin perder eficiencia. Mientras la nevera está enfriando constantemente, viene el consumidor, abre la puerta, cierra la puerta, todo eso con compresor funcionando constantemente, enfriando las bebidas. Muchísimo gasto de energía. Chillit enfría a demanda cuando el consumidor se la quiere llevar. Entonces ahorra más o menos, considerando 50 bebidas por día, que es el promedio de una heladera de una puerta, ¿vale? Enfriando esa misma cantidad en un día, tenés ahorro entre 60 y 80% de energía. O sea, vuestro cálculo sale del equivalente a enfriar 50 Exactamente. latas, ¿no?
Exactamente. 50 latas con una nevera convencional o 50 latas porque al final entiendo, vale, tú tienes el compresor más tiempo parado, pero cuando tienes que funcionar, enfriar tenés un consumo energético. Y tendrás más potencia probablemente que la nevera constantemente a la misma... A la misma temperatura. Claro, ¿no? Sí, tú tienes que darle más chicha, más... Sí, pero no tenés picos de corrientes, la verdad que es bastante estable el consumo, digamos. El compresor únicamente funciona para mantener esa reserva tan fría que nosotros tenemos. No es que cuando enfrías tenés un pico. Entonces es bastante estable, la verdad. Y es un tema, la verdad, que muy interesante. Sobre todo por el cuidado del planeta y el medio ambiente, ¿no? Que es un punto bastante fuerte nuestro. Y es lo que mayormente nos mueve a nosotros como Chilit, y también obviamente que acompaña a las estrategias tan conocidas hoy de todas las empresas en cuanto justamente a colaborar con la reducción de la huella de carbono en el mundo, ¿no? Hombre, podría, o sea, quizás es un poco idílico, ¿no? Pero acabar eliminando todas las neveras que solo se utilizan para enfriar bebidas, que al final enfriar la vida como que tampoco tiene un gran valor añadido, ¿no? O sea, para la humanidad, ¿no? O sea, ya que tenemos que cargarnos el planeta, hostia, pues hagámoslo con cosas que realmente... Totalmente. Nuestra idea es entrar, obviamente, de manera progresiva. Sabemos que nosotros venimos a cambiar la industria de la refrigeración. Eso lo tenemos clarísimo. Y es nuestro foco. Obviamente para eso no va a ser de un día al otro, no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar un tiempo, vamos a ir progresivamente, pero bueno, va a llevar un realmente tiempo. Estamos en marzo, oye, hasta final de año yo te veo vendiendo miles de máquinas. Totalmente, ojalá así sea, creo que venimos por buen camino. ¿Qué formatos podéis enfriar ahora? Latas, evidente, ¿no? La tecnología está testeada para enfriar absolutamente todo. Vale. Aluminio, dígase lata. Hay también botellas de aluminio ahora que algunas cervezas se están sacando porque obviamente es lo que más transmite el frío, es lo que más rápido se enfría. Claro. Enfriamos botellas, la tecnología enfría botellas de vidrio también. Vale. Le hace todas las botellas de gaseosas, de cerveza y también vino, que es un segmento muy interesante para nosotros, sobre todo para segmentos restaurantes. Y enfría también botellas de PET, plástico. Bien. La primera máquina que estamos sacando, que es la Chilit Ártica, el primer modelo, enfría únicamente lata y botella de plástico hasta 600 mililitros. Vale. Ya hacia fines de año, estimo por ahí un poquito antes, con suerte y con muchas ganas, estamos saliendo también con una boquilla, es simplemente la misma boquilla que agarra también botella de vidrio, para meternos sobre todo, como te dije, en uno de nuestros focos principales, que es el mercado del vino. Bueno, en Cataluña, que somos especialistas en cava, exactamente, para nosotros beber el cava frío es básico, ¿no? Imprescindible. Totalmente. Y lo que tenés y lo importante de esto es... No solo frío, y cuando hablamos de -1 grado, hablamos de cerveza, ¿no? No hay nada más lindo que tomarnos una cerveza a -1 grado. Claro. Pero en cuanto al vino, ¿vos qué tenés? Unos vinos tintos que, por ejemplo, se toman entre 15 y 18 grados. Sí. Tenés vino rosado que se toma a 9 grados aproximadamente y un vino blanco que se puede tomar a 11. ¿Qué hace nosotros y qué tiene la tecnología, que es muy importante? Tiene un lector de código de barra. Vale. Ese lector de código de barra identifica el tipo de bebida que ingresa a la máquina. La máquina ya tiene cargado todo un sistema, y es justamente esa red neuronal que tiene, que sabe para cada tipo de bebida qué proceso hacer para llevarla a la temperatura óptima de consumo. Le hace óptima de consumo para una cerveza -1 y para un vino tinto 18-15 grados. Entonces, vos en tu restaurante podés tener distintas etiquetas. Podés decir, yo quiero enfriar esta 15, esta 18, esta 16. Eso se programa todo y después automáticamente la máquina, cuando vos metés la botella, te lleva cada botella a su temperatura óptima para entregar al consumidor. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Esto me gusta más todavía. Sí, ¿no? Sí, sí. Joder, qué pro. Entonces, ¿la diferencia es un tema mecánico? Me has dicho, la boquilla que coge la lata, es un tema mecánico lo que la diferencia nuestra en cuanto a... En poder coger un envase u otro. Exactamente, es una diferencia simple. Sí, mecánico. Tema de simplemente que hagáis técnico, el diseño. De diseño, te diría más que nada, ¿no? Que simplemente la boquilla, que es lo que agarra la lata, es lo que sostiene la lata. Vale. ¿Bien? Entonces esa boquilla hoy en día tiene una estructura, ¿no?, que agarra lata y agarra botella de plástico. Esa boquilla ya tenemos nosotros, de hecho, un prototipo, estamos avanzando en ello y justamente estimamos este año tener esa boquilla. Es simplemente una boquilla igual, pero que tenga un agarre también para botella de vino, para botella de vidrio. ¿Y alguno de vosotros tenía alguna experiencia como emprendedor? Sí, tenemos a Santiago, que es nuestro CEO hoy en día, que no trabajó nunca en corporaciones, digamos. Siempre tuvo pequeños chanchullos, como le decimos nosotros, o pequeñas changuitas de emprendedurismo. Hizo de todo. Él es gran escalador, de hecho era uno de los más importantes, si no el más importante de Argentina.
vivió siempre, viste, mucho viajando y demás, vendiendo cosas, siempre se la rebuscaba. Así que tiene ese espíritu que es lo que empuja hoy a la empresa. Un poco de buscavidas, ¿no? Totalmente, totalmente. Tiene ese impulso, esa cabeza emprendedurista que nos impulsa y en la que nosotros, Nicolás y yo, sí habiendo trabajado en industria, digamos, cada vez nos fuimos metiendo más y hoy ya somos 3 locos seteados para ir adelante y arrasar con todo. ¿Y del tiempo que llevas como emprendedor, qué destacas? ¿Te has encontrado cosas buenas, cosas malas? Sí, totalmente. Principalmente la libertad. Vale. Que es lo que valoro muchísimo. Obviamente, en cuanto, no sé si malo, ¿no? Pero que es difícil por ahí, que es lo que digo siempre, es el tiempo, ¿no? Esto implica ser emprendedor y tener un proyecto propio, un bebé. Esto es nuestro bebé, como nosotros le llamamos. Y todo emprendedor tiene su bebé. Y hace lo que sea por eso, o sea, da la vida. Y se queda horas, las horas que sean necesarias, no existe horario de trabajo. Y obviamente te saca un poco por ahí el disfrutar con amigos o disfrutar a veces con la familia. O te perdés el partidito de fútbol el jueves a la noche. Claro. Pero digo que no es malo porque estás haciendo algo que también te gusta, que soñás con que sea algo gigante y verlo en todo el mundo. Entonces también te da tranquilidad y te da pasión de hacerlo, ¿no? Hombre, a ti se te ve súper emocionado con sí. el proyecto, macho. La forma de expresarlo, estás ahí a tope. La verdad que sí. ¿Y qué te iba a decir? Vosotros, además, cada uno de los socios vive en un, no sé si país diferente, pero Exactamente. Lugar seguro, ¿no? Sí, la verdad que te diría que vivimos más arriba de un avión que en tierra firme, con todo esto y este último tiempo, sobre todo, donde se empezó a mover bastante la cosa. Pero sí, nosotros, ¿qué hicimos? Básicamente, para darte un poco de contexto, nosotros cerramos licenciamos la patente que la tenemos en 123 países, se la licenciamos a Coca-Cola FEMSA, que Coca-Cola FEMSA es el grupo que es dueño de Invera. Invera Cooling es un fabricante, uno de los mayores del mundo. Vale. Le licenciamos la patente a ellos para fabricar, ¿bien? En México, Brasil y Colombia. Empezando por México. Hoy las máquinas Chili están saliendo desde México, están siendo fabricadas en México. Entonces nos tuvimos que trasladar a México inicialmente justamente para todo el proceso de industrialización de la máquina, etcétera, etcétera, y mucho trabajo codo a codo con el fabricante. Nos fuimos para México. Che, nos tenemos que ir a México, muchachos. Nos fuimos para México. Armar la maleta. Exactamente. Armar la maleta, nos vamos de casa, echamos más papá, chao chicos, nos fuimos. México, estuvimos 2 años en México. De hecho, Santiago y actualmente está viviendo en México. De vuelta, mucho arriba de un avión, yendo por todos lados, mucho Estados Unidos, mucho Europa, sobre todo donde ahora queremos expandir la tecnología. Y también tenemos algunos países en Centroamérica y demás, obviamente por estar cercanos a México, ¿no? Así que sí, estamos, el CEO actualmente Santiago, con gran parte del equipo, sobre todo de producto en México. Yo dando vueltas por el mundo, Argentina, México, bueno, ahora acá obviamente en Europa, donde nos quedamos un tiempito. Y Nicolás también, que es está en la parte de marketing, dando vueltas por todos lados. ¿Y te vas a establecer, o sea, tú vuelves a Buenos Aires y supongo que te estableces ahí o...? Sí, por ahora estamos establecidos ahí, como yo le llamo, llamo, haciendo base allí. En Barcelona tendrías amigos, ¿eh? Sí, total, Dale. es un mundo acá. Venís, te sentís, la verdad, como en Buenos Aires, es impresionante. Sí. Mucha gente, la verdad, que del país se fue acá, mucha gente conocida, sobre todo, así que nos reciben bastante bien. Mira, dale que yo literalmente tengo más amigos argentinos que españoles. Literalmente. No, es increíble, es increíble. Es increíble, la verdad, España nos recibe muy bien, somos muy parecidos. Es por el verso ese que tenéis. Es por el verso, ¿no? Claro. Oye, te voy a hacer 4 preguntas técnicas. Venga. Yo sé que tú no eres ingeniero, no las vas a poder defender con datos, pero sencillitas. Más sobre todo sobre vuestra experiencia a la hora de desarrollar el proyecto. Dices, bueno, tenéis la idea, vosotros no tenéis la capacidad de desarrollarlo, tenemos que buscar unos ingenieros. Esos ingenieros se incorporan a vuestra empresa, los subcontratáis, buscáis una ingeniería de fuera que lo haga. ¿Cómo es esa ¿Qué hicimos nosotros? Inicialmente, justamente, estábamos buscando un fabricante, justamente queríamos entrar, como le llamamos nosotros, en la liga de los grandes, porque eso te da, sobre todo, mucha barrera a la entrada, te da profesionalismo, minimizas el riesgo y te da la posibilidad de hacer un producto realmente robusto, interesante y que sea escalable, ¿no? Como es hoy la máquina Chili. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Tercerizar lo que es la fabricación, ¿bien? Okay. Nuestro core de empresa, básicamente, es innovación. Nosotros somos innovadores y justamente lo que queremos es seguir innovando en nuevos productos y nuevo desarrollo para, junto con nuestro partner, que es el fabricante, sacar esos nuevos desarrollos a la calle. Entonces nosotros buscamos partner en cuanto a fabricación, con el que estamos fabricando las máquinas. En cuanto a lo que es el desarrollo y la innovación, ¿qué buscamos también?
partners tercerizados, como es el ejemplo de IMAS, con el que estamos empezando justamente a trabajar ahora, con objetivos Me suena, esa empresa me suena. ¿Te suena, no? Me Sí. suena. La verdad que conocemos mucha gente y tenemos muchos amigos emprendedores, sobre todo de muchas empresas, que han trabajado con ustedes y que nos han hablado muy bien de IMAS. Es por eso que nos metimos con ustedes y que queremos realmente desarrollar grandes cosas y hacer trabajos interesantes para sacar al mercado nuevas innovaciones. Así que esa básicamente es nuestro modelo y cómo nos manejamos, ¿no? Con empresas tercerizadas que nos acompañen a desarrollar y hacer innovaciones. Y con fabricantes tercerizados que nos ayuden a llevar el producto al mercado. Pero el diseño original de la máquina no lo hizo el fabricante fabricó, sino que el diseño original de la máquina. Un despacho de ingenieros. Exactamente, lo hicimos con ingenieros. Primero ingenieros conocidos, algunos que obviamente esto es muy dinámico y en startups pasa mucho, ¿no? Ingenieros que en principio se metieron en el proyecto, nos ayudaron a llegar al prototipo inicial, a mejorar ese prototipo, después algunos fueron quedando en el camino, se sumaron otros y demás, hasta llegar a un prototipo funcional, ¿no? Que fue justamente el que llevamos al fabricante para empezar todo el proceso de industrialización de la máquina. Vale, ¿cuántos tiempos pudo llevar la parte técnica de desarrollar el proyecto? Empiezas el día 1, hablas con el primer ingeniero, escucha, tengo aquí unos planos, necesitaría unos planos, ¿no? Años. Años de desarrollo. Sí, sobre todo es desarrollo mecánico de algo que no existe, que no sabes cómo hacerlo, Correcto. que tenés una idea de que pensás que va a funcionar y va a ser de esa manera la que te lleva al éxito, Correcto. pero no tenés ni idea. Y después son pruebas, ¿no? Con ese mecanismo que haces tenés que hacer diferentes pruebas a ver si realmente, enfriamos la bebida en tan poco tiempo. La bebida sale a 3 grados o sale a 7 grados como salen los refris y entonces no tenemos un valor. Claro. Pruebas y cambios y golpes y esto no funciona, tenemos que cambiar drásticamente, entonces vamos para este de otro lado, hacemos otra cosa. Proceso muy largo que llevó... 2-3 años. Sí, 3-4 años. 3-4 años. Y que sigue llevando tiempo porque cada vez nosotros ¿qué buscamos? Seguir optimizando el proceso. Nosotros acá no paramos. Claro. Seguir optimizando el proceso. Hoy tenemos un laboratorio con ingenieros montado en México, donde principalmente está hoy el equipo de producto. La idea es ahora expandirlo a otras regiones también, pero el laboratorio donde hacemos pruebas y pruebas y pruebas. En cuanto a enfriamiento, en cuanto a prototipo, en cuanto a innovaciones y demás. Y en esos 3-4 años, ¿tú sabrías decir cuántos prototipos diferentes hicisteis? A ver, tenés dos cosas diferentes. Hacés muchas cosas individuales, ¿viste? Para probar, como por ejemplo, ya puede hacer la boquilla, que han pasado, yo creo que más de 10 prototipos o más de 15 prototipos. Tenés después lo que es un producto final, en donde nosotros tuvimos inicialmente una caja de madera, que era totalmente manual. Es muy gracioso ver la foto y nosotros decimos, no puede ser que nosotros empezamos con esto, ¿no? Es una locura. Después tuvimos un prototipo que era medianamente automatizado y después un prototipo ya sí full automatizado, que es con el que empezamos a recorrer gran parte del mundo, tocando marcas, yendo a Europa, yendo a África, yendo a Estados Unidos, hablando con las marcas de bebidas, armando con los fabricantes. Tenemos un prototipo, la verdad que lo llevamos a pasear y debe estar bastante contento porque conoció muchos países. Viajó más que la maleta, ¿no? Viajó más que la maleta. Te pregunto esto de los prototipos porque a nosotros en IMAS nos pasa mucho que viene un emprendedor o una empresa y dice, mira, he tenido esta idea, ¿no? Quiero que me desarrolléis lo que sea. Entonces nosotros hacemos un plan de proyecto que tiene una parte de estudios previos, de diseño, no sé qué. Al final se acaba materializando con un prototipo y siempre incluimos un rediseño según esas pruebas cómo va y hacemos no sé qué. Y esa parte final nos pasa constantemente. Los clientes no la entienden. Ellos te dicen, pero a ver, si vosotros sois ingenieros, pues tú diseñas esto, lo fabricas, funcionas y ya está. Y al día siguiente a vender, ¿no? Entonces le intentamos explicar, no, mira, es que esto no va así, de verdad. O sea, me encantaría que fuera así. A todos nos encantaría. Que tú piensas eso, lo dibujas, tal, haces las 4 pruebas, lo montas y ya está, al mercado. Pero la realidad es que no, es que entre la idea y la materialización técnica y el producto que al final puedes comercializar, pues hay un desarrollo que tienes que trabajarlo. Totalmente, y nosotros como administradores de empresas, imagínate, al principio no lo entendíamos. Y al principio claro, con o sea, nuestros ingenieros... Tú podrías haber sido uno de nuestros clientes. Totalmente, exactamente. ¿Qué dicen estos tíos? Me están jodiendo, ¿no? Exactamente. Quédate tranquilo que ya tuvimos un proceso muy largo de aprendizaje, codeándonos y dándonos duro con distintos ingenieros nuestros, siempre de manera correcta y fructífera, obviamente, pero pasamos de ser esos que te dicen, che, yo quiero un producto, haceme algo y lo saco mañana al mercado, a entender
los procedimientos, a entender el proceso de desarrollo de un nuevo producto, el proceso de prototipado, de prueba, de revalidación, de prueba en el mercado, de cambios en cuanto a cosas del mercado, de volver adentro, cambiar pequeñas cosas, de industrialización después, hasta realmente y finalmente llevarlo al mercado. Claro. Es un proceso que de afuera, la verdad que a veces parece simple, pero es muy complejo. Sí, sí. Un proceso que bueno, la gente que no es del sector dan por hecho Totalmente. que es así. Totalmente. Oye, si te pregunto cómo funciona la máquina, o sea, que me expliques la propiedad física por la cual funciona, ¿me vas a decir que es propiedad industrial y que no me lo puedes explicar? Es muy simple. Sistema de refrigeración, el mismo que una nevera convencional. Dale. ¿Bien? ¿Qué tiene Chill de diferencial? Tenemos una reserva de frío a muy bajas temperaturas, que es justamente parte de ese proceso y parte de ese secreto, ¿no? Vale. Pero el secreto nuestro y la fórmula de la Coca-Cola, como se le Correcto. llama, es lo que descubrimos nosotros y es justamente lo que está patentado, que es el proceso de enfriamiento, ¿no? Vale. Cada bebida es diferente. No es lo mismo enfriar una lata de gaseosa original que esa misma lata de gaseosa del mismo tamaño, pero diet, por ejemplo. No es lo mismo la cerveza que el agua, no es lo mismo grande que chico, no es lo mismo lata que botella de plástico. Nosotros en todos estos largos años de pruebas y conocimiento y desarrollo descubrimos cómo enfriar cada tipo de bebida a la temperatura perfecta de consumo. Ese es el proceso patentado. Y es un poco lo que, obviamente, no te puedo contar específicamente, es el secreto del Chillit. Me defraudas. Pero es simple. Mediante ese proceso que nosotros encontramos, la reserva muy fría que tenemos, lo que hacemos es maximizar la transferencia de calor entre esa reserva de frío y la propia bebida. Entonces, estamos siempre en el punto máximo de transferencia de calor. Es así como llegamos a los tan pocos segundos de enfriado. Muy bien. ¿Cómo es la user experience del usuario? O sea, ¿qué tiene que hacer? El tío coge la lata, ¿qué hace con vuestra máquina? Exactamente. Se encuentra con la máquina Chillit de frente, simplemente abre la puerta. La boquilla hoy en día tiene dos partes. Una parte que tienes que subir, encajas la lata, bajas esa parte y ya la lata o la botella de PET de plástico queda encastrada. Cerrás la puerta y tenés dos opciones. Tenés la opción de frío, que te lleva la bebida a 3 grados, y tenés la opción de extra frío, que eligen el 90% de los consumidores, Super mega frío. que te la lleva a -1 grado, exactamente. Ah, Yo siempre voy por la de -1 Súper grado, te mega imaginarás, soy amante de la cerveza. A vistas del consumidor es algo muy simple, ¿no? Obviamente, como todo producto nuevo, hay un proceso de conocimiento. Hoy viene el consumidor y por ahí no sabe, che, ¿esto qué es? ¿Una máquina de café o una máquina que me saca Claro. cualquier cosa? No. Nosotros en la máquina, en la Chillit, tenemos una pantalla con un instructivo de cómo se usa la máquina, tenemos comunicación. La idea, justamente, lo que aprendimos es que la máquina Chillit en el punto de venta o en donde esté expuesta se tiene que activar de cierta manera que le comunique al usuario qué es lo que hace la máquina, que te entrega la bebida a -1 grado, tiene que tener bebida caliente justamente para que el consumidor la agarre y sepa que la tiene que enfriar en la Chillit. Pero es algo muy simple y que con el tiempo se va aprendiendo. Hoy vemos, yo me paro, nosotros lanzamos en Uruguay este verano con nuestro distribuidor. Obviamente íbamos como locos a las distintas tiendas, están grandes supermercados y demás. Yo me paraba en las tiendas a 10 metros de los consumidores, filas de consumidores utilizando la máquina, y ya había gente que la usaba, decía, che, esta persona la usa mejor que yo la máquina ya, que la conozco hace 8 años. Una locura. Ya en 2 meses la o curva menos, de aprendizaje ya... Una locura. Hay gente, obviamente, que le cuesta más y es un proceso por ahí más largo para alguien, pero ya ves que hay gente que va, agarra su six-pack, se lo abre, bla, mete una, la saca, mete otra, la saca, y se va con una sonrisa de oreja a oreja con su bebida fría a la casa. Obviamente, ¿nosotros qué queremos? Mejorar aún más esa user experience. Es nuestro foco también, ¿no? Claro. Para darle cada vez al consumidor algo más simple, más intuitivo, más rápido. Entonces ya estamos con distintos desarrollos en mente para cada vez hacer eso más fácil. Para que ni siquiera tenga que hacer el enhebrado, ¿no? Una que boquilla se automática, diría, exactamente. Claro. Una pantalla interface que te haga los pasos, Claro. etcétera, etcétera. Así que ya estamos con la cabeza con muchas innovaciones a futuro. Muy bien. Y dentro de... O sea, a lo largo de todo el proyecto técnico, que entiendo que las habéis, 3-4 años, habéis visto de todos... De todo. ¿Hay algún momento en donde os hayáis llegado a plantear, oye, mira, esto no sale, tiramos la toalla y nos buscamos trabajo cada uno? ¿Alguno no? Muchísimos. Sí, ¿no? Muchísimos. Día sí, día también, te diría que a lo largo de una hora del día... No, totalmente, totalmente. Y acá si querés te meto una anécdota muy graciosa que la contamos siempre y creo que es una de las más graciosas de Chile. Esto pasó desde la facultad, cuando no teníamos nada, hasta proceso intermedio de desarrollo de prototipos,
hasta no hace tanto tiempo atrás, ¿Sí? siempre nos encontramos con, viste, trabas donde decís, che, muchachos, esto hasta acá llegó, esto no sirve, no funciona, dejamos todo. Pero lo que yo destaco siempre es la resiliencia que tuvimos en seguir, y por suerte haber llegado a donde estamos hoy, nos falta muchísimo por recorrer. La anécdota simple ¿Sí? y graciosa que te contaba, saliendo de la facultad, el primer prototipo, antes de esa caja de madera y demás, era un prototipo con otra tecnología, que tenía otras cosas y demás, que se manejaba con una pequeña tarjetita famosa conocida, el Arduino, ¿no? Claro. Que es lo más simple en cuanto a programación de software y demás, que no entiendo tampoco yo Sí. un pomo, como decimos, para no decir malas palabras. Nosotros teníamos eso, uno de los ingenieros que empezó a desarrollar eso, vino un día y nos dijo, muchachos, me caso, me voy a vivir a Australia. No, Andy, la puta madre. No, el Perdón por la proyecto a la palabra. mierda. No, proyecto a la mierda. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Nosotros tres con Santi y Nico. Y el dijimos, Arduino que no sabemos ni el lo que es, Arduino ¿no? que no sabemos cómo carajo se programa. ¿Y qué hacemos con esto? Teníamos una maderita así con un prototipo que más o menos pensábamos que funcionaba, que no hacía nada en ese momento. Un cablecito con un Arduino y una computadora. Que nos había dejado el programa, ¿viste? Por si querías seguir vos o encontrarte a otro que lo siga. Un día en la casa de Nico, me acuerdo perfecto, lo tengo grabado en la cabeza. Agarramos la computadora de Nico, que trabajaba en una empresa, no voy a decir cuál porque lo mata. Venga. Computadora de la empresa. Agarra a Nico y dice, muchachos, vamos a meter el programa del Arduino y vamos a tratar de programar a ver si lo podemos hacer funcionar. El de la idea fue Santi, que es bastante, viste, se da bastantes mañas y entiende un poquito más de eso. Conectamos el Arduino, conectamos la computadora, tratamos de programar. Estábamos los tres mirando qué estábamos haciendo y de repente, ¡puf!, escuchamos. Computadora se apaga. Olor a quemado. Nico, imagínate, hijo de puta, ¿qué hicieron con mi computadora? No sé, a ver si prende. Le quemamos la computadora del trabajo a Nico tratando de programar la máquina, nos quedamos con un prototipo que no funcionaba para nada. Dijimos, ¿Y ahora qué? muchachos, Ya fue. esto ya fue, tenemos este método que la verdad que no nos está dando tanto resultado. Acabamos de quemar una computadora, se nos fue el ingeniero, no tenemos a nadie, no conocemos a nadie. Ya fue, dejemos acá, qué sé yo. Que seguimos. Y así muchas anécdotas y muchas cosas por las que pasamos que, Ostras. por suerte, no tiramos la toalla, como decimos nosotros. Desde luego. O sea, tú me estás diciendo que la máquina está planteada como para una botella. Técnicamente, por espacio, ¿sería planteable enfriar más de una a la vez? Es muy complejo. O sea, le hacéis una operación que digo, hostia, sería muy complicado meter el six-pack entero o A ver. sean las seis latas. Exactamente, es algo que nos preguntan mucho. Claro. Sobre todo marcas de bebidas, por ejemplo, nos lo preguntan mucho. O sea, 30 segundos es poco, porque es muy poco. Exactamente. Pero bueno, si en 30 segundos puedes enfriar 6. Exactamente. A ver, nosotros obviamente es un desarrollo que tenemos en la cabeza y que ya antes de que... Pero es posible, ¿no? Es posible totalmente, es tema de diseño, porque nosotros ya conocemos la base del enfriamiento y la parte termodinámica y de refrigeración. Es obviamente tema de diseño, que como recién hablamos, lleva tiempo, ¿no? Correcto. Y no es de un día a la mañana, de un día para el otro, pero es posible, es totalmente posible. ¿Qué estamos viendo igualmente en el mercado y ya habiendo salido al mercado, ya estando en supermercados grandes también, Sí. ya estando con distintos pilotos en distintos lugares? Estamos viendo que no es estrictamente necesario que el mercado hoy en día no nos lo está pidiendo a gritos, ¿no? Vale. Obviamente es algo ideal, que estaría buenísimo tener, sobre todo, no sé, para grandes eventos, imagínate y demás. Vale. Pero hoy en día, con los tiempos tan cortos que nosotros tenemos de enfriamiento y con los tiempos que se ven, por ejemplo, tiempo de pago de un consumidor en un punto de venta, que son aproximadamente 45 segundos, mientras estás pagando te enfrías la chillit, o tiempos o colas que se arman en los supermercados donde puedes tener 2 máquinas en vez de una, Claro. y cubrir esa demanda, digamos, de la gente en los periodos de venta que tenés dentro de un retail, ¿no? Por ejemplo. Los mismos restaurantes y demás. La verdad que la tecnología que hoy tenemos está cubriendo las expectativas de las diferentes cadenas. Sí, tenemos esa idea en la cabeza y en llega- un futuro y se llegará. va a venir. Llegará. Pero obviamente es tiempo. Sí. Bueno, no, es que hay veces que la propia mecánica de la solución hace difícil que se pueda trabajar con 6 unidades a la vez Exactamente. en vez de una, ¿no? Depende de lo que sea, se puede, y depende de lo que sea. Sí, no se pues puede no, totalmente. En este caso, si es un tema de tiempo de desarrollo de... Exactamente. bueno, Vemos que vale. es posible, es un tema más obviamente de tiempo, de desarrollo y de meter un Claro. equipo a trabajar full en eso. ¿Y vuestro modelo de negocio es vender la máquina, alquilarla?
Nuestro modelo de negocios... Chill as a service. Exactamente. ¿Sabes? Como enfriamiento... Está yendo por el lado... Suscripción de enfriamiento. Exactamente. Es un modelo de negocio moderno, como estamos viendo mucho en esta etapa con muchos productos, tanto hardware como software, ¿no? Sí. Que es un modelo de suscripción, básicamente. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos dos patas como Chill Global. Atacar directamente las marcas a nivel global. ¿La marca qué hace? Compra la tecnología, ya sea por un tema sustentable que justamente les impacta mucho, por un tema de aumento de ventas que también les impacta mucho, por un tema de imagen de marca que también les impacta mucho, y las marcas ponen esos equipos ya sea en activaciones distintas de marketing o también en sus puntos de venta justamente a modo de comodato. Y después, ¿qué tenemos? Pata de distribuidores también. Nosotros cerramos acuerdos con distribuidores en regiones clave donde nosotros queremos expandir el producto, donde nos juntamos con partners justamente estratégicos, que tengan conocimiento del mercado, que tengan la operación ya idealmente armada en el mercado, que conozcan del mercado, que tengan acceso justamente a las cadenas, a las marcas y demás en la propia región. Entonces hoy en día estamos trabajando con empresas a nivel global o con distribuidores, tanto hoy en día en Uruguay, vamos a salir en Panamá ya hacia fines de año y estamos justamente ahora lanzando con nuestros partners exclusivos acá en España. O sea, países en los que ya estáis vendiendo es... Uruguay. Estamos en España, estamos expandiendo con distintos pilotos por Europa de la mano de Heineken. Vale. Y estamos lanzando justamente ahora con nuestro distribuidor exclusivo en España. ¿Y México, que es donde está la fábrica? Y en México, exactamente, en México donde está la fábrica, estamos haciendo un piloto ya con Coca-Cola FEMSA, que son justamente los del grupo, para empezar a probar la tecnología y obviamente hacer una escala más grande ya hacia el verano mexicano, que se viene ahora en breve también. Claro. En cuanto a modelo de negocio que me preguntabas, es muy simple, es un modelo de suscripción. Nosotros no vendemos máquinas, nosotros colocamos las máquinas bajo un modelo de suscripción. Es un hardware as a service. ¿Por qué? Por ciertas cuestiones bastante interesantes. Nosotros otorgamos de parte de Chill Global un servicio muy íntegro en todo lo que es la tecnología. No te tiramos una máquina y te la dejamos y te decimos, che, arreglate. No, nosotros damos acompañamiento, nosotros tenemos todo el know-how y todo el aprendizaje, ¿no? De lo que fue y de lo que está haciendo todos estos pilotos en cuanto a cómo se debe activar la máquina, en cuanto a cuáles son los mejores canales para llegar con esta máquina, en cuanto a todas las aplicaciones que tiene. La máquina tiene algo muy interesante que no lo comenté, que está conectada a Internet. ¿Bien? Tiene un módulo de conexión a Internet, que ¿qué te da eso? Y qué les da a las marcas también, que es muy interesante. Información en tiempo real de las bebidas que pasan por la máquina, qué se enfría, qué no, a qué hora, dónde está una máquina. Nosotros podemos controlar, mediante el equipo de software de backend que tenemos nosotros, todo lo que hace la máquina en tiempo real. Podemos cargar nuevos códigos para que enfríe de manera remota. Podemos ver las alarmas, si es que tiene alguna alarma de mantenimiento, para hacer mantenimiento preventivo. Y cuando ya nos suena algo que está andando mal, que ojalá que no pase, y no, la verdad que no está pasando muy recurrentemente, mandamos a una persona. Che, hay algo que está funcionando mal o algo que salta una alarma, mandás a la persona. Entonces, todo ese servicio nosotros lo otorgamos, además de la máquina, otorgamos todo ese servicio por detrás. Entonces, por eso que ofrecemos ese hardware as a service. Pero si es una nevera, no debe... Similar a una nevera, no debe tener un gran mantenimiento, ¿no? No tiene un gran mantenimiento. Ni siquiera tiene un consumible que tengas que ir añadiendo periódicamente. Exactamente. ¿No? Es una máquina que se enchufa a la corriente como cualquier electrodoméstico y es una máquina muy robusta también. Justamente lo hicimos de esa manera para que no necesite tanto mantenimiento. Entonces no es algo que tenés que estar chequeando semana tras semana, mes cada mes. Es algo que no requiere mucho mantenimiento, que es uno de los grandes valores también, ¿no? Justamente. Claro. En cuanto a todo el servicio de postventa. Claro, el mantenimiento, sobre todo a nivel global, el mantenimiento es... Totalmente. Ya de por sí con el fabricante, obviamente, tenés la garantía de la máquina ya de fábrica, digamos, y nosotros también justamente en este servicio que ofrecemos en cuanto al modelo de suscripción de máquina, tenemos gente localmente que hace acompañamiento y que responde ante distintos temas que pueden llegar a ser urgentes. Pero eso lo haréis a través de los, supongo, ¿no? O sea, yo qué sé, tú te pones mañana a vender máquinas en Sicilia... Tenés empresas tercerizadas justamente que te hacen el mantenimiento. Para ese y te hacen todo el servicio de postventa y demás. Exactamente. Vale. ¿Cuántas tenéis fabricadas, vendidas o distribuidas por el mercado? Hoy en día ya tenemos cerca de 500 máquinas. Bueno. Nosotros salimos ya el año pasado, hacia fin de año. La verdad que no pensábamos tener, o sí pensábamos, pero la verdad estamos muy contentos con el número de máquinas. Empezamos obviamente por España, justamente con Heineken el año pasado, haciendo piloto. ¿Heineken fue vuestro primer cliente? Heineken fue el pionero, exactamente. Vale. Heineken fue el pionero. Y con el que primero empezamos pilotos. Vale. Empezamos pilotos en Madrid.
en 2 tiendas de Carrefour con 2 máquinas durante 4 meses y tuvimos resultados increíbles. Aumento de ventas, aumento de imagen de marca, consumidores vueltos locos con la cerveza Heineken a -1 grado, te podrás imaginar, y nos fue muy bien. Justamente ahora el mercado español en cuanto a Heineken quiere escalar la tecnología y va a estar teniendo y deployando máquinas en el mercado a mayor escala, así que en este verano en España, en las grandes ciudades, se van a poder ver máquinas ahí en distintas tiendas. Y después también estamos en Uruguay, donde salimos en este verano, que nos fue muy bien también, en Montevideo y Punta del Este. Es un lugar muy turístico, Sí. sobre todo mucho brasilero, mucho argentino también, donde nos fue increíble y donde ya estamos expandiendo también el deployment de máquinas, ya con cerca de 300 máquinas en Uruguay para este año también. Y ahora saliendo justamente en España, con las que tenemos también en México, cerca de 500, así que estamos muy contentos. Las que llegarán o sea, las que tenéis pensadas vender en Europa, ¿se fabricarán en México igual? Exactamente. ¿Y el producto aguanta la logística, el pago de la aduana y todo Absolutamente eso? todo, sí, exactamente. No saldría a cuenta fabricar en Europa, ¿no? Y nosotros obviamente lo estamos analizando y es algo de lo que querríamos, sobre todo para eficienciar lo que es el tema logístico, no más que nada. Hoy Claro, en día, claro. exactamente. Hoy en día, por el requerimiento que tenemos y de la manera que estamos llevando a cabo el proyecto de manera progresiva, aprendiendo, juntándonos con partners exclusivos y haciéndolo de manera justamente, como te comento, progresiva para aprender y para hacerlo bien y para llegar bien y para entregar un servicio de calidad, desde México estamos mandando las máquinas y estamos cumpliendo con la expectativa y con la demanda, digamos, ¿no? Obviamente, cuando esto crezca y sea global y mundial y escale de una manera significativa, obviamente vamos a estar buscando partners para estar eficientizando el tema de fabricación en otros lugares del mundo, ¿no? Para tener distintos puntos para atacar todo el globo. Claro. Es que justo el otro día hablamos con un invitado que es el CEO de una empresa de venta de bicicletas. Bien. Y yo lo desconocía, pero nos explicó que está muy grabado el hecho de traer bicicletas de fuera de la Unión Europea y meterlas dentro. Y de hecho, la Unión Europea lo penaliza con unas aranceles de un 45%. Exacto. Entonces él, bueno, pues dentro de su plan intentó ver dónde podía fabricar las bicicletas y las acaba haciendo en Portugal porque traerlas de fuera no podía. Le arrancaba en la cabeza, por eso decía. 45%, claro. Sí, ¿no? no, Y entonces de ahí hay determinados productos donde dices, hostia, pues igual lo tienes que fabricar aquí. No, Pero totalmente. para empezar, está claro. Sí, a largo plazo nuestro objetivo es expandirnos, tanto comercialmente, y eso te lleva de la mano a expandirte en cuanto a fabricación, a nuevos partners, estratégicamente en cuanto a tema logístico y demás, sin duda. ¿Y cómo empezasteis a hacer las primeras acciones comerciales, el go-to-market que se llama, ¿no? Vale, tienes el producto, lo has desarrollado, tienes el primer prototipo, los ingenieros sudando, tus socios exhaustos, ¿no? Venga, chavales, tenemos que salir a vender esto. Tocando la puerta. Hola. Vengo a que veas la caja de madera. ¿Qué es esto? Salí de acá, puerta de al lado. Hola, equipo de marketing local, ¿viste? Que no te dan ni bola. Te vienen, te reciben y demás. Algún que otro contacto, ¿viste? Que sacábamos de algún amigo que conocía a algún amigo que trabajaba en el equipo de marketing de Coca-Cola o de alguna empresa local. Íbamos tocando distintas puertas y generando interés. Muchas veces quedaba en la nada, no seguía, hasta que de repente fue escalando un poco internamente en cuanto a empresas, que era nuestro foco, empresas de bebidas, ¿bien? Para hacerles entender el problema que tenían y para que vean el valor que les ofrecía la tecnología. De a poco fuimos escalando, digo de a poco son varios meses, hasta años, escalando internamente. Vos sabés cómo es eso, empresas muy burocráticas, muy grandes, viene un pibe con una startup, con un prototipo que más o menos funciona, ay, qué bueno, pero cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene sus cosas, no van a estar mirando y metiéndole el foco a eso, así que la verdad que fue escalando, pero progresivamente, hasta que fuimos llegando afuera, a global, gente de global, ya gente interesada, gente de empresas globales. Ahí fue cuando Heineken justamente se interesó, sobre todo por la parte sustentable. Llegamos a hablar con la gente global, gente de Ámsterdam, que agarró el proyecto, nos agarró a nosotros y dijo, che, acá hay un valor realmente interesante y en colaboración queremos expandir esto por todo el mundo. Pero fueron etapas duras, como te digo, primero empezando por abajo, tocando puertas, hasta ir llegando de a poco. Justamente tuvimos que viajar mucho, ir a demostrar la máquina con este prototipo que te comentaba yo, que viajó por todos lados. Viajes, road trips, arriba de una camioneta, bajando kilómetros de país en país, claro, porque al principio obviamente la plata hay que cuidarla. Claro. Y acá al final también, siempre hay que cuidar la plata.
y viajando por todos lados, haciendo demostraciones. Hemos estado en Sudáfrica, hemos estado en Nigeria, hemos conocido lugares que nunca me imaginé yo que iba a conocer, conociendo distintas realidades y demás, que fue increíble, tremenda experiencia, pero sí, hablando con mucha gente, cada vez más arriba, hasta que en un momento llegás. Bien. Y hablando de La Plata, ¿cómo habéis financiado esto? O sea, a ver. La caja me puedo imaginar que vosotros del bolsillo. cada uno puso los pesos que tenía, ¿no? Y Exactamente. dijo, mira, total, antes de que se devalúen, ¿no? Exactamente. Nos lo fundimos en esto, ¿cómo le sacaremos algo? Exactamente. La primera caja de madera salió todo del bolsillo, que costaba también, ¿no? Porque Claro. nosotros estábamos estudiando, recién agarrando nuestros primeros laburos allá, así que costó. Alguna ayuda de los padres también, que siempre acompañan y empujan, interesante. Pero sí, principalmente y al principio de nuestro bolsillo, ¿no? Después, obviamente, cuando ya teníamos algo que funcionaba, que veíamos que tenía potencial, que empezaba a acatar miradas de distintas empresas y que dijimos, che, muchachos, vamos por este camino y vamos serio, tenés que empezar a armar una empresa, tenés que empezar a ver, che, esto es patentable o no, tenés que empezar a armar una estructura porque necesitas más gente para el equipo y demás. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Levantamos nuestra primera ronda de inversión, ¿Vale? que fue full patentamiento. El patentamiento es un segmento muy interesante y también muy caro, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día la patente en 123 países, pero fue un proceso muy largo. Te diría un año y medio, hasta tener efectivamente lo que íbamos a presentar y hasta empezar a presentarlo. Vos con la patente que hacés lo presentás en las distintas oficinas de patentamiento globales en donde querés tener tu producto patentado. Entonces esa fue una ronda de inversión inicial, la ronda Angel Investors, como le llamamos nosotros, donde juntás esa cantidad de dinero justamente para salir a patentar. Para patentar. Exactamente. Una vez que tuvimos nosotros nuestro producto patentado y ya salíamos a hablar justamente con las empresas, empezamos a tocar a global y demás, que tuvimos que empezar a armar estructura de empresa, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Salimos a buscar una segunda ronda de inversión. Ya con, por ahí, lo que es family offices, con todo lo que es friends and family, gente cercana, gente que los primeros inversores te contactan, che, tengo interesado y demás. Mucho interés tuvimos siempre. ¿Pero inversores argentinos o ya de todos sitios? Inversores argentinos, hay algunos de afuera también, pero mayormente, sobre todo al principio, inversores argentinos, ¿no? Que se fueron metiendo, que se fueron poniendo la camiseta, como nosotros decimos, que se fueron enamorando del proyecto y nos fueron impulsando a nosotros, de los que nosotros también nos apoyamos mucho y también nos aportaron desde su lado muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a estrategia comercial, en cuanto a estrategia de formación de empresa, etcétera, etcétera. Y después nosotros fue esa segunda ronda y después ya sí, cuando cerramos el contrato con el fabricante, cuando ya necesitábamos muchísimo más equipo, sobre todo de producto, cuando dijimos, che, vamos a poner una estructura y una oficina en México, donde estamos hoy seteados principalmente, ya con 30 personas trabajando en el equipo. Hace un año y medio éramos 3 locos, hoy ya somos 30 personas en el equipo. La verdad que nos pone muy felices y muy orgullosos, pero eso obviamente es dinero. Así que tuvimos que salir a buscar una tercera ronda de inversión, ya un poco más formal, ¿no? Con gente que se fue sumando, con gente que ya estaba, que siguió sumando al proyecto, la verdad, que eso creo que es un índice bastante importante, ¿no? Porque gente que confió al principio cuando no había nada y que ve el proceso del proyecto, que quiera seguir invirtiendo y demás, es algo importante. Y después ya, sí más, family offices, fondos comunes familiares y demás, que nos fueron apoyando y nos fueron aportando hasta llegar a lo que es hoy. Pero hoy en día sí nosotros fuimos impulsados y fuimos viviendo de lo que es inversión, ¿no? Lo que pasa es que el modelo de negocio que tenéis planteado probablemente es el más rentable, pero también es el más caro, ¿no? Porque si tienes que al final cobrar suscripciones, el coste del pago de fabricar el hardware lo asumes tú. Exactamente. Hasta que lo acabes amortizando pasados no sé cuántos años. Exactamente. Entonces, todo vuestro crecimiento por delante va a ser a base de levantar más pasta una y otra vez. Exactamente, igualmente sí, tenés un punto, ¿no? que es importante y es así, justamente con este modelo, vos sos propietario, nosotros somos propietarios junto a nuestros partners de lo que es el hardware, ¿no? Sí. Y lo ponemos justamente bajo el modelo de suscripción, as a service, cobrando esa suscripción mensual. Es un modelo de negocio mucho más interesante, pero tenés ese costo inicial. Más rentable, pero más caro. Exactamente. Nosotros estimamos estar en el año 2025 ya break-even siendo rentables. Esa es nuestra proyección, teniendo aproximadamente 2.000, 3.000 máquinas en la calle, que creemos que podemos llegar
Exactamente, de una manera bastante accesible y rápida, sobre todo con el interés que estamos viendo. Pero sí, nosotros estamos estimando levantar lo que es nuestra serie A hacia fines de este año, Vale. que ya es una serie muchísimo más formal, donde te expandís o das un salto, ¿no? Como decimos nosotros, en cuanto a estructura de empresa, sobre todo para el tema de innovación y desarrollo, y en cuanto a expansión comercial para llegar a esa instalación y ese deployment de máquinas de manera global, para llegar a ser una empresa rentable, para en un punto, estimamos nosotros ya el año que viene, estar siendo autosustentables. Muy bien. Muy bien. Y una cosa que le va a encantar a vuestros inversores, ¿hemos descubierto competencia o todavía no? A ver, nosotros nos diferenciamos de ciertas cosas, como vos comentabas, que se pueden encontrar por internet. Sí, yo he visto de todo, chicos, y demás, no, pones una servilleta mojada, exacto, la metes la en el servilleta freezer. mojada clásica, imagínate, cuando nosotros empezamos con esto, yo enfriaba la cerveza, servilleta mojada en el freezer. Hay distintas cosas que podés ver en YouTube, en distintos sitios y demás, pero se alejan muchísimo por distintas cuestiones que te voy a contar. Dale. Primero, por los tiempos. No hay nadie tan rápido como Chillit en enfriar una bebida. Bien. Una lata, como te contaba, de 354 mililitros de temperatura ambiente a -1 grado, que sobre todo es uno de nuestros principales diferenciales, llevar a temperaturas bajo cero, que ninguna otra tecnología lo hace, lo hacemos tan solo en 30 segundos. El competidor, si le querés llamar de alguna manera, con todo esto lo que existe, real, porque nosotros hemos probado muchas cosas, hay algunos que venden, como decimos nosotros, mucho humo en internet y en las redes y demás, tarda 3 veces más, hasta 1 minuto 30, 2 minutos o arriba de 2 minutos en enfriar una lata. Ya cuando te vas a lo que es vidrio o cuando te vas a lo que es plástico, pueden llegar a tardar hasta 8 minutos. Imagínate que eso no es escalable en ningún retail, en ningún punto de venta, de ninguna manera. Que es otra cosa muy importante también, en cuanto ya a tema más técnico, temas bromatológicos. Hay mucho producto que necesitas echarle agua, echarle hielo, estar recargando cosas todo el tiempo, sal, la famosa agua con sal que te mantiene más el frío, etcétera, etcétera. Entonces eso no es escalable y no es un producto que pueda ser comercial sacado a la calle por todas las cuestiones bromatológicas, de certificaciones y demás, lo que no hace escalable el producto. Entonces hay distintas aristas que diferencian a Chillit por los tiempos, por el sistema de enfriado y por los métodos que nos diferencian y nos hacen únicos, ¿no? Y nos hacen aportar ese valor grande. Con lo cual todavía no tenéis un competidor al nivel que tenéis vosotros la tecnología, ¿no? Exactamente. Sin embargo, y teniendo eso en cuenta, no dejamos de tener nuestro foco en innovación, en seguir saliendo al mercado, en seguir trayendo más soluciones disruptivas y que cada vez hagan más fácil el uso, hagan más eficiente el uso y hagan más feliz a la gente. Claro. Estoy pensando ahora, supongo que lo sabéis, pero al menos en España hay supermercados, por no decirte casi todos, que si la Coca-Cola la compras caliente vale 60 céntimos o 40 y si la compras fría vale 80 o 90. Totalmente. Cada vez se ve más eso, cada vez se ven más países del mundo, sobre todo en Europa, donde la energía no suele ser nada barata. No. Nada barata. No estamos pasando nuestra mejor época, ¿no? Exactamente, no estamos pasando la mejor época acá. La energía realmente es cara. Nosotros tenemos un ahorro energético sustancial y realmente muy grande. Es muy interesante eso. Y ahí, ahí tiene un impacto muy grande. Claro, un impacto muy grande. Es fácil que hay gente que diga, hostia, no voy a pagar el doble por llevarme unas Coca-Cola. Da igual, ya, bueno, pues a lo mejor por el hecho de incorporar Chillit a los lineales, en vez de multiplicar por 2 el coste de la Coca-Cola, pues o no te cobran nada o te cobran 5 céntimos, exactamente. Bueno, pues tendrá mucha más salida. Exactamente. Como ves, es un modelo de negocio total, de vuelta, es algo que se puede, nosotros estamos ahora probando, es un valor que le puede sacar el retail, como tiene la heladera, las que sí las tiene frías, te las cobra más caro, podés tener la Chillit justamente y tener un negocio adicional en eso, ¿no? Eso obviamente es a probar, es a diseñar, a entender, pero tiene la verdad que muchas aristas y muchas cosas que se pueden hacer con él. Y el espacio de las heladeras que te puedes llegar a ahorrar. Totalmente. También. Totalmente. Nosotros estimamos, vos entrás a estos supermercados clásicos que tenés, ¿no? Donde vas y agarrás la bebida para llevar. Ya hablas catalán, ¿no? Para cuando te vengas a vivir aquí. Sí, exactamente. Ya lo vamos agarrando de a poquito. Correcto. Exactamente. Entrás y ves filas de heladeras, desde 5 hasta 10 heladeras en algunos. Entras así, viste, llevas y demás, y
por ahí la gente estándar que no tiene esto en la cabeza todo el tiempo, no, pero yo entro a uno de esos y digo, no puedo creer la energía que se está Qué gastando gasto, acá. ¿no? Qué gasto, La claro. energía que se está gastando acá, estás enfriando 300 bebidas por puerta, por 10 puertas, donde estás vendiendo 20 por puerta. Estás enfriando 300 que no vas a vender en una semana. Es una locura. Sí. Sacá 3 de estas, poné un chillit, las bebidas que no te rotan tanto, o las que querés exponer más y demás, exponelas en caliente, tenerlas en caliente, y el consumidor va a ir y se las va a llevar a -1 grado, mejor que como las enfrían las 10 heladeras que tenés, y encima vas a ahorrar espacio. Hay mucho por hacer y mucho valor por agregar a toda la cadena, la verdad. Muy bien. Oye, hablamos de futuro. Así es. ¿Qué retos tenemos por delante? Los próximos meses, ¿qué te va a quitar el sueño? La verdad que muchos. Ya sueño no tenemos hace rato, así que todo nos quita el sueño hoy en día. Pero estamos muy enfocados en expandir esto comercialmente, ¿Vale? junto con nuestros partners, tanto sobre todo en España, salir, como te comentaba, progresivamente, entendiendo el mercado, sobre todo aprendiendo, porque esto es algo nuevo, pero salir de manera correcta y lograr expandirnos, mostrarle al mundo, ¿no? Porque es a la industria, es a la gente, es al consumidor y al planeta, ¿no? En cuanto a todo el tema sustentable, que esto funciona, que esto es algo escalable y que queremos realmente cambiar la industria de la refrigeración. Entonces nuestro foco es setearnos en los países en donde estamos enfocados de la manera correcta. Y nuestro segundo foco, justamente, es seguir innovando. En los próximos meses y el próximo año y el mediano corto plazo, queremos seguir sacando innovaciones para hacer esto más user-friendly para el usuario, para entrar en nuevos segmentos como es el del vidrio y sobre todo el del vino. Yo soy amante del vino, así que quiero ver esto en cada restaurante. Así que esos son nuestros 2 focos principales. Muy bien. Después de los años de emprendedor que llevas, si tuvieras que transmitir algún conocimiento, una experiencia, un consejo a alguien que se quiera lanzar mañana, que tenga una idea, un proyecto, algo en la cabeza, hostia, he pensado que tal, ¿tú qué crees que es lo más importante que le podrías transmitir que pueda ser de utilidad? ¿A qué cámara miro? Resiliencia y compromiso, gente. Compromiso con lo que estás haciendo, que es tuyo, que es tu bebé, que estás enamorado de eso. Tenés que estar realmente enamorado, tenés que tener realmente proyección de querer romperla y estar realmente en todo el mundo con lo que tenés y realmente expandirlo, pero resiliencia. Van a haber muchísimos computadoras explotadas con Arduino donde decís, che, tiramos esto a la basura. Van a haber muchísimos no en el camino. Va a haber muchísima gente que te diga, esto no sirve para nada. Esto, si no enfrías 6 a la vez, no sirve para nada. Esto, no, olvídate, hay cosas que hacen lo mismo. Esto, no, olvídate, no lo podés poner en un restaurante. Salimos, lo pusimos, funciona, la gente como loca. Van a haber muchísimos no en el camino. Oído sordo, gente, y para adelante, para adelante, para adelante. Capacidad de absorber marrones, ¿no? Exactamente. Capacidad de absorber marrones, de seguir para adelante, de empujar y de querer comerse el mundo. Muy bien. Es eso lo fundamental. Muy bien. Vale, Marcos, pues para ir acabando, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados de este podcast, precisamente con la voluntad de intentar transmitir conocimiento, experiencia y parte del sufrimiento que unos emprendedores han podido tener, que logran transmitírselo a otros. A todos los invitados le hacemos la misma pregunta, que es si nos puedes explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional a lo largo de todos estos años. Me río así porque ya me dijiste eso y ya se me vino a la cabeza. Tengo una marcada. Tienes la cagada, ¿no? Tengo la cagada marcada, que Santiago cuando escuche esto se va a cagar de risa también. Tengo una cagada muy marcada. Venga. Ya hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás aproximadamente, cuando nosotros nos vamos a México por primera vez, a decir, che, muchachos, nos tenemos que ir a México por primera vez. Nos vamos a México, nos juntamos con el fabricante. Estaban todas las máquinas, los prototipos que se estaban empezando a hacer y demás. Y en medio de todo eso, teníamos una feria muy importante, la feria NACS, que se hace todos los años, en Las Vegas. Vale. Bien. Estábamos en México, teníamos que armar un prototipo para mandarlo a la feria, para exponerlo en la feria. Teníamos unas semanas, armamos el prototipo, salió todo perfecto, teníamos la máquina que mandar, listo. Agarra Santi y me dice, ocupate vos de esto, yo estoy con quilombo y demás, ocupate vos de que llegue la máquina a Las Vegas. Listo, perfecto. Vengo y le digo, che, Santi, olvídate, listo. Ya saqué con una empresa, no vamos a decirla para no mandarlos al muere. Un courier. Un courier, exactamente. La mandamos por avión a Las Vegas.
En 3 días te llega la máquina, nos llega 5 días antes, después viajamos nosotros, la recibimos, todo perfecto. Cuando le digo el nombre del courier a Santi, me dice, olvídate. Me pasó en España, en Europa, con este mismo courier, que la mandamos por avión, nos perdieron la máquina, no sabíamos dónde estaba la máquina, tuvimos que manejar no sé cuántos kilómetros, si no mal no recuerdo, de España a Alemania a buscar la máquina. Una locura. Santi le hizo la cruz, me dice, Nunca más. nunca más la mandás, no la vas a mandar con ese. Que no, Santi, que en avión, que qué sé yo, no vamos a pagar. Me dice, te vas manejando. Nosotros teníamos la posibilidad de mandarla a Laredo, que es la frontera con Estados Unidos, Laredo y Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es en México, ¿no? El fabricante nos la mandaba ahí con su equipo logístico, pero después hasta Las Vegas no había forma. Andate a Nuevo Laredo, te cargas la máquina en un camión y la llevas a Las Vegas. Vos estás en pedo, le digo. ¿Qué voy a manejar 20 horas, 24 horas con la máquina? Me afanan, Olvídate. Vos estás Yo loco. la meto en un avión y ya amanece Claro, allí. boludo. Hacé lo que quieras, me dice, pero que la máquina llegue. Olvídate. Vale. Chao, vamos con el avión. Mirá si me voy a ir a viajar. Tranquilo. Mirá si me voy a manejar 27 horas hasta... No, una locura, no conozco, me roban. Olvídate. Listo. UPS, avión, cerré, me mandaron la cotización, le pagué, todo perfecto. A los 5 días me meto a ver el seguimiento, que me llega una alarma. La máquina se encuentra en el estado de no sé dónde, trabada, llega 7 días después de la feria. En camión. Digo, no lo puedo creer. Este me cuelga de los dos, como decimos. Este me cuelga del cogote. Agarro, le tengo que decir a Santi. Sí, che, mirá, sí. por el tamaño, cuando le pusieron el pallet a la máquina, no entraba en el avión. Ellos decidieron por su cuenta mandarla en camión. Y no nos avisaron nunca. Claro, el camión tardaba 10 días. No llegábamos nunca a la feria. Le digo, che, mirá, pasó esto. La máquina está en camino. Llamé para ver si la podíamos interceptar en un área. No hay posibilidad, el camino no se puede abrir, hay con un montón de cosas, no podés, tenés que esperar a que llegue. Le digo, vamos a tener que mandar otra máquina. Me puteó en arameo, como decimos nosotros, en todos los idiomas posibles del mundo. Dije, sí, tengo que asumir esta cagada, me lo habías avisado, no te escuché. Me dijo, solucionalo, hijo de puta. Como sea, pero solucionámelo. Conseguí otra máquina. La metiste en un camión, 27 horas conduciendo, ¿no? Al final tuviste que ir. Peor. Conseguimos una máquina, la mandamos a Nuevo Laredo, viajé a Nuevo Laredo, tenía que ver cómo cruzaba la frontera sin que me digan qué es esto que traes acá, queda retenida acá. Toda una locura. Me fui a Nuevo Laredo, yo solo, sin conocer nada. Me pasaron un contacto, yo preguntando a los taxis quién me podía subir la máquina a un taxi para cruzar la frontera en taxi sin que me digan nada. Claro, un tipo te ve, te dice, este tipo está loco, mirá si lo voy a cruzar con una máquina. Al final, hablando con no sé quién, me fueron a buscar a Nuevo Laredo, cargamos la máquina, la desarmamos. En ese momento se desarmaba en 2 partes. Desarmamos la máquina en 2 partes, yo ajustando tornillos, conectando los cables. Una locura, cagado de calor en Nuevo Laredo, 40 grados de calor. Cruzamos la frontera a Nuevo Laredo. Nada, no nos dijeron nada. Yo haciéndome amigo del policía, en la aduana, una locura. De esta tenemos bastante, ¿viste? Como decías vos, con el chamullo de los argentinos en algunos momentos sirve. Pasamos la máquina en Nuevo Laredo, agarré, contraté a un camión que le dije, ¿cuánto me tardaste? Pago lo que sea, pero en 2 días tiene que estar en Las Vegas. Sí, llamando, este no, el otro no, qué sé yo. Conseguimos a uno al final de pedo, 2 días antes, mandamos la máquina, la subimos. La máquina llegaba el día de la feria. El mismo día. El mismo día de la feria, que ya no se podían entrar máquinas, porque todo lo de la feria que entras lo tenés que hacer antes. Pues después ponen alfombra, ¿viste? Nada. Olvídate, yo no voy a entrar igual, le dije. Llega la máquina a las 10 de la mañana el día de la feria. Llegó la máquina, me fui a buscarla afuera, conseguimos un carrito, la gente no nos quería dejar pasar para no estropear las alfombras con el carrito. Moqueta. Flaco, esto lo voy a meter como sea, le digo. En brazos lo meto. En brazos lo meto. La cargamos, la metimos, la enchufamos. Espectacular la feria. Qué bien, ¿no? Pero lo que sudé, yo no te puedo explicar. Y Santiago desde entonces te tiene un cariño especial, Santiago desde entonces se ganó un poco de cariño. Me odió al principio, me quería cagar a trompadas. Se ganó un poco de cariño. Y nunca más usamos ese courier. Claro. Correcto. Oye, por menos mal que ahora ha pasado el tiempo, te puedes reír, ¿no? Lo recuerdas y te echas unas risas porque, hostia, el momento jodido, ¿eh? Momento jodido. Esa es la anécdota que tenemos grabada acá y nos cagamos de risa cuando comemos un asado hoy, por suerte. Muy bien, Marcos, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Bienvenido a Barcelona. Muchas gracias por haber venido a compartir tu experiencia con nosotros. Y
tengo aquí un pequeño regalo de nuestro qué patrocinador, Proton Go, que son unos auriculares inalámbricos. Qué bueno. Que muchísimas seguro gracias. que te harán un buen uso para escuchar este podcast. Muchísimas gracias. Así que estaremos pendientes de vuestros éxitos. Espero llegar al verano, entrar en un Sin Carrefour duda. o donde sea y encontrarme una Sin máquina duda. Chilit. Acá firmamos. Y ahí enfriaremos cerveza a vuestra salud. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que es muy divertido. Nos hemos reído, la hemos pasado bien y motivado de explotar España con esto.